Bienvenidos a La Ansiedad, tu aliado. En esta ocasión te contaré una historia de un abogado que transformó su ansiedad en su aliado. En cierta ocasión traté a un abogado que sufría ansiedad y acudió a mí para someterse a terapia, después de una carrera profesional larga y brillante. José Luis era uno de los abogados de mayor éxito en los tribunales de la Ciudad de México. De hecho, solo había perdido un pleito durante toda su carrera profesional. Sin embargo, a pesar de su éxito inmenso, José Luis no había conocido nunca la verdadera felicidad. Estaba preocupado constantemente y no era capaz de relajarse nunca. Uno de los pensamientos negativos que lo acosaban era: ¿y si pierdo un pleito en los tribunales? Sería terrible. José Luis tenía tanto miedo a perder un pleito que trabajaba de manera compulsiva durante cada minuto que pasaba despierto, 7 días a la semana. Hasta renunció a irse de vacaciones porque toda la vida de José Luis se había convertido en una rueda de trabajo y preocupación. Trabajo y preocupación. Temía irse a la tumba sin haber disfrutado de un solo minuto de paz interior o felicidad. José Luis había tomado muchos medicamentos y se había sometido a terapia durante 20 años, pero nada le había ayudado a superar sus sentimientos persistentes de inseguridad. Él entendía que una parte del problema arrancaba cuando tenía 5 años. Su hermana menor había muerto de una enfermedad terrible. Uno de sus psicoanalistas le había dicho que sus sentimientos de inadecuación arrancaban probablemente de una sensación de culpabilidad por la muerte de su hermana. El terapeuta había teorizado que José Luis, dentro de sí, se culpaba por la muerte de su hermana porque le había dolido la atención que dedicaban a esta sus padres y había deseado con frecuencia que muriera. Naturalmente, José Luis no había tenido nada que ver con la muerte de la niña, pero sí que recordaba haber sentido celos de ella. Por desgracia, este descubrimiento no le había producido ningún alivio. Por el contrario, José Luis seguía sintiéndose una persona mala y su terapeuta no le había dicho nunca cómo podía superar el problema. Aunque sabía que sus sentimientos eran irracionales, sencillamente no podía quitarse de encima la idea de que era una persona sucia y reprobable y que la gente lo rechazaría si se descubriera cómo era por dentro en realidad. Por eso se había pasado la vida intentando ocultar sus sentimientos de impresionar a todo el mundo. Estudió mucho, fue uno de los alumnos más destacados de la Facultad de Derecho y llegó a ser un abogado de gran renombre. José Luis tenía la fama de ser una fiera en los tribunales. Se enfrentaba él solo a grandes empresas en pleitos por contaminación y cuestiones medioambientales, y siempre las hacía claudicar. Era un rival muy temido. Sin embargo, en casi todas las demás situaciones se sentía muy incómodo e inseguro. Su secretaria, su esposa y sus hijas lo tenían dominado. Él, temiendo que lo rechazaran, actuaba mansamente a sus exigencias. Yo le propuse que probásemos la técnica de ¿qué pasaría si? Repito, ¿qué pasaría si? Esta técnica puede ayudarle a identificar las creencias y las fantasías que desencadenan sus miedos. Empezamos por el pensamiento de José Luis. Sería terrible que perdiera un pleito en los tribunales. Así que nuestro diálogo transcurrió así. José Luis, supongamos que pierdes un pleito en los tribunales. ¿Qué te pasaría entonces? ¿Qué es lo que más temes? José Luis dijo: entonces correría la voz y la gente se enteraría de cómo soy. ¿Y qué pasaría si la gente se entera de cómo eres? ¿Qué es lo peor que puede pasar? José Luis dijo: la gente se daría cuenta de que no soy tan bueno como creían y dejarían de encargarme pleitos. Ok, de acuerdo. Supongamos que la gente en efecto dejara de enviarte pleitos.
¿Qué pasaría entonces? José Luis dijo, podría arruinarme. Ah, a nadie le gusta la idea de arruinarse, claro. Pero quisiera saber lo que significaría para ti arruinarte. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué es lo que más le temes? José Luis dijo, entonces mi mujer y mis hijas dejarían de quererme. ¿Y después qué pasaría? José Luis dijo, después me dejarían, estaría pobre y solo. ¿Y qué pasaría después? ¿Cuál es tu miedo más hondo? ¿Qué es lo que te imaginas? José Luis dijo, acabaría como un vagabundo viviendo en las calles de la ciudad. José Luis se imaginaba sentado en la acera pidiendo limosna, mientras pasaban a su lado varios abogados a los que había vencido en los tribunales. Sí, con sus trajes de 20,000 pesos. Los abogados lo miraban con sorna y le decían, vaya, si es el gran José Luis, mira qué patético es ahora. Es un fracasado. José Luis sabía que sus miedos eran irracionales, pero emocionalmente tenía la sensación de que el peligro era real. Creía que la gente lo despreciaría, verdaderamente, y que lo abandonarían si fracasaba. Noté en nuestra terapia que José Luis presentaba algo que se llama creencias contraproducentes, y fuimos identificando una a una. La primera era el perfeccionismo de la actuación. José Luis cree que no debe fracasar ni cometer un error jamás. La segunda fue perfeccionismo percibido. Cree que las demás personas lo juzgarán con tanta dureza como él juzga a los demás y a sí mismo, y cree que debe impresionar a todo el mundo con sus logros, pues de lo contrario lo rechazarían. No cree que las personas puedan amarlo o aceptarlo como a un ser humano con defectos y también siendo vulnerable. La tercera fue la adicción a los logros. José Luis basa su contenido de la valía personal en sus logros. Cree que sus logros tienen que ser enormes, pues de lo contrario, pues no vale nada. En la número 4 fue la adicción a la aprobación. Basa su autoestima en recibir la aprobación de todos. La número 5, miedo al rechazo. José Luis cree que con que una sola persona lo rechace, quedaría condenado a una vida de desgracias y miseria. La número 6, agradar a los demás. José Luis cree que siempre tiene que ceder a las exigencias de sus colegas y de su familia, aunque sea a costa de sus propias necesidades y sentimientos. La número 7 fue falta de valor, un sentimiento de inferioridad. José Luis parece convencido de que es eminentemente falto de valor y deficiente. Por eso intenta siempre ocultarlo y fingir que es mucho mejor de lo que es en realidad. La número 8, narcisismo percibido. José Luis cree que todas las personas que le importan son extremadamente manipuladoras y exigentes. La número 9, falacia del reguero de pólvora. José Luis ve a todos los seres humanos como clones y piensan y se comportan exactamente igual. Está convencido de que si una persona lo desprecia, correrá la voz y al cabo de poco tiempo todos lo despreciarán y lo abandonarán. La número 10, la del superhombre. José Luis cree que siempre debe de ganar y nunca debe perder. Es claro que José Luis, a pesar de todos sus logros, no tiene un gran concepto de sí mismo. Él se cree que es malo, es indigno de ser amado. Al mismo tiempo, tampoco parece que tenga un gran concepto de su familia ni de sus colegas. Su mundo, tal como lo imagina, está lleno de personas exigentes y cargadas de juicios de valor, que se volverán en contra de él si da muestras del más mínimo defecto. Así que bueno, pues no es de extrañar que José Luis tenga tanta ansiedad. Es por eso, mi querido guerrero, que será fundamental
que trabajes muchísimo en cuanto a tu autoconcepto y tu autoimagen, porque la visión del mundo que actualmente tienes probablemente no sea tal y como tú la crees. Es por ello que elevar la autoestima va a limar con todas estas creencias contraproducentes y por supuesto que poco a poco irás lidiando con la ansiedad. Finalmente, trabajar con estas creencias contraproducentes te llevarán a que la ansiedad se convierta en tu aliado. Es cambiar la percepción del mundo y cómo ves el mundo. Así que bueno, dale por favor clic en la campanita y suscríbete a mi canal para que contemos más historias que curan.